Hemos visto ese tweet de Donald Trump. Déjame mostrarlo aquí. Ahí está. Sí, ves a Donald Trump tuiteando que si Irán reprime y mata violentamente a manifestantes pacíficos, lo cual él dice que es su costumbre, Estados Unidos de América acudirá en su rescate. Estamos listos y preparados para actuar. Y luego tuvimos la respuesta del jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani. Dijo que, con las declaraciones de los funcionarios israelíes y de Donald Trump, ahora está claro lo que ha estado ocurriendo entre bastidores. Distinguimos entre la postura de los comerciantes que protestan y las acciones de los actores que causan disturbios. Y Trump debería saber que la injerencia de Estados Unidos en este asunto interno desestabilizaría toda la región y perjudicaría los intereses estadounidenses. El pueblo estadounidense debería saber que Trump inició este aventurerismo y debería ser consciente de la seguridad de sus soldados. ¿Qué está ocurriendo, profesor Marandi, con las protestas en Irán, ya que Donald Trump está hablando de ellas? Su principal motivo para publicar esos mensajes es la situación allí. ¿Qué está pasando? ¿Y cómo ve usted la reacción del presidente de Estados Unidos? Bueno, las protestas, creo, son bastante simples. Lo que ocurrió fue que hubo una caída repentina del rial en un corto periodo de tiempo, y algunos comerciantes y empresarios del centro de la ciudad salieron a las calles a protestar. Básicamente estaban preocupados porque la inestabilidad en el precio del rial les dificulta mucho comprar mercancías, venderlas, obtener beneficios y mantenerse en el negocio. Lo que pasó después fue que, como en ocasiones anteriores, aparecieron de inmediato esas infiltraciones, pequeños grupos, y hemos visto esto también en diferentes ciudades. Cuando se infiltran, se vuelven violentos, y entonces se produce una mezcla de manifestantes y alborotadores. Gradualmente, los manifestantes se retiran y los alborotadores se quedan. Lo que hemos visto en los últimos días son en su mayoría disturbios. What we've seen over the last couple of days is mostly riots. Small riots, small in number, in small towns and cities. Pequeños disturbios, pocos en número, en pueblos y ciudades pequeñas. Algunos muy violentos, otros menos, pero no numerosos. Lo que estamos viendo ahora es sobre todo inteligencia artificial y mucho metraje antiguo y manipulación. Ha habido, creo, no estoy del todo seguro, 2 o 3 muertes. 3 muertes creo, al menos hasta ahora. Pero no estoy seguro de las cifras. Lo que Trump ha hecho, básicamente, y lo que el régimen israelí hizo hace 2 o 3 días, fue decir, estamos entre vosotros. Hubo un tuit, creo, de la cuenta Israel en Irán en Twitter. No lo he visto yo mismo, me lo han contado. Quizá alguien de tu audiencia lo sepa mejor, pero creo que fue bastante estúpido por su parte anunciar su implicación. No sé si lo hizo en las redes sociales o en Twitter, pero su declaración, creo, solo refuerza la posición de la administración en Teherán, del gobierno y del Consejo de Seguridad Nacional, que Estados Unidos y el régimen israelí están intentando crear disturbios y desórdenes, especialmente cuando esto ocurre en un momento en que Trump y Netanyahu están teniendo su pequeño idilio durante el Año Nuevo. Así que, tanto si esto fue algo que, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Todo el propósito de las sanciones de máxima presión, es poner al pueblo iraní de rodillas y hacerlo tan desesperado que se levante y derroque al gobierno. Esto es lo que han hecho en Cuba, esto es lo que han hecho en Venezuela, y esto es lo que están haciendo con Rusia. Y esto es lo que hicieron, con éxito, en el caso de Siria. He estado en Siria bastante a menudo, y con los años quedó claro que la gente no apoyaba que Al-Qaeda llegara a Damasco. Pero especialmente después de que se impusieran las sanciones César, la moral de los sirios en general se desplomó. Las cosas empeoraron mucho y muy rápido, porque había lugares en Siria, no los he visto yo mismo, pero me lo contaron, donde la gente se enfrentaba a la escasez de alimentos. En otras palabras, estaban al borde de la hambruna. Así que las sanciones están ahí para hacer sufrir a la gente.
No van dirigidas a los gobiernos, siempre van dirigidas al pueblo, para obligarlo a rendirse, pero no va a funcionar. Quiero decir, en el caso de Irán, y no creo que en el caso de Venezuela funcione tampoco. He estado en Venezuela unas cuantas veces, y no soy un experto, pero tengo amigos allí. Por lo que entiendo, no va a funcionar, y hasta ahora no lo ha hecho. Pero en el caso de Irán, definitivamente no va a funcionar. Llevamos décadas oyendo lo mismo una y otra vez, que Irán está al borde del colapso, que el régimen, como les gusta llamarlo, es odiado e impopular. Y es curioso, se supone que es a la vez impopular y que se está desmoronando, completamente corrupto, y al mismo tiempo una amenaza para la región, a veces incluso para el mundo. Es una paradoja que realmente no puede resolverse. Pero creo que dentro de un par de semanas, esto se acabará, y luego pasarán a otra historia nueva. No te oigo, Nima. Embajador, ¿cuál es su interpretación de la reacción de Donald Trump? Bueno, creo que Mohammad Marandi tiene razón. La política básica de Estados Unidos, al apoyar los intereses israelíes y eliminar a Irán como rival en la región, está dirigida a empobrecer al pueblo iraní para que descargue su furia contra el gobierno y lo derroque. Y por supuesto, creo que, justo antes de empezar, estaba especulando, porque es lo único que puedo hacer, no estoy en Irán contigo. En realidad hay dos tipos de personas foreigners implicores en estas protestas o disturbios. Un grupo está formado por personas corrientes que tienen muy buenas razones para estar molestas por el desplome del valor de la moneda. Los comerciantes iniciaron esto, pero luego otros se unieron, reaccionando ante muchas otras presiones, como la fuerte caída del nivel de vida, la creciente escasez de agua y la amenaza a Teherán. De hecho, tengo entendido que el presidente Raisi ha sugerido que podría ser necesario evacuar Teherán debido a la falta de agua. Así que la gente está molesta, lo cual es natural, y protesta, lo cual también es natural. Luego hay un segundo componente, que puede o no estar manipulado por intereses extranjeros, como Estados Unidos o Israel, que intentan aprovechar el descontento popular para atacar al régimen. Y ambos fenómenos existen. La cuestión realmente se reduce a cómo gestiona esto el gobierno. Responden a las protestas con ajustes de política y cambios en la práctica que aborden las quejas de la población. Mantienen el orden frente a quienes son violentos. Y aquí confesaré que soy conservador. No creí que el Bonus Army, que probablemente Mohammad conozca, pero nadie más, estuviera justificado. Era un grupo de personas después de la Primera Guerra Mundial, en las décadas de 1930, que exigían una compensación del gobierno y ocuparon el National Mall en Washington. Finalmente fueron dispersados por Douglas MacArthur, y en aquel momento hubo una gran discusión en el gobierno sobre ello. Eisenhower estaba en el otro lado del asunto, y MacArthur actuó contra las personas que obstaculizaban ilegalmente el funcionamiento del gobierno. No admiro mucho a MacArthur por muchas razones, pero tengo que decir que no creo que ningún gobierno tenga la responsabilidad de permitir la violencia de las masas o las acciones ilegales. Los gobiernos sí tienen la responsabilidad de atender las protestas legales. Y en la medida en que las protestas se vuelven ilegales, creo que es natural esperar que el gobierno actúe contra ellas. Así que básicamente esa es mi opinión sobre la situación. La visión de Donald Trump sobre la situación y la de Israel, como indicó Mohammad, son abiertamente explotadoras. Es decir, oh Dios mío, por fin estamos obteniendo los resultados de la miseria del pueblo iraní que hemos estado buscando. Se están levantando contra el gobierno. Tal vez algunos lo estén haciendo,
pero no hay indicios todavía de que esto sea fundamentalmente diferente de las protestas anteriores en Irán. Creo que en 2022 hubo bastante violencia y manifestaciones por un conjunto distinto de cuestiones. No saco ninguna conclusión sobre la longevidad de la República Islámica y sus dirigentes. Y terminaré diciendo que la gran ironía aquí, además del hecho de que estas protestas coinciden con una amenaza de Donald Trump de respaldar otro ataque israelí contra Irán, es que está muy en línea con la filosofía de que la fuerza da la razón y muy en contra de su intento de presentarse como un presidente de la paz, un presidente que hace la paz, no la guerra. Más allá de esa ironía, tenemos la ironía en Irán de que el presidente Pezeshkian fue elegido para acercarse a Occidente, llevar a cabo reformas económicas y abordar los mismos problemas que están causando el malestar actual. Y se encuentra en una posición muy difícil. Tengo entendido que ha cambiado a uno de los gobernadores del Banco Central y está dando a entender que intenta hacer algo con respecto a la moneda. No sé qué puede hacer en la práctica, pero supongo que lo que está ocurriendo alejará aún más a Irán de Occidente y lo acercará a una relación más estrecha con otros centros de poder en el mundo, como China o Rusia, y tratará de desvincularse todo lo posible de su dependencia continua de la Unión Europea y de sus productos y servicios. Así que creo que al final, no sé cómo se desarrollará esto, pero sospecho que no será en beneficio de quienes en Occidente desean dominar a Irán. Profesor Marandi, para mí estar aquí en Irán y ver lo que está ocurriendo, no solo por mi propia experiencia, sino también a través de los vídeos que llegan de personas de todo el país, no hay ninguna conexión entre el nivel de las protestas aquí y lo que se muestra en los medios de comunicación tradicionales, o incluso en algunos medios alternativos. Y sabe, he vuelto después de 12 años, y al estar aquí viviéndolo en persona, resulta algo sorprendente. Pero, para usted, ¿qué está ocurriendo, profesor Marandi? ¿Cuál es su interpretación de todo esto? Professor Marandi, and what's your understanding in that? Bueno, esto no es nuevo, y el embajador señaló con razón ocasiones anteriores en las que tuvimos incidentes similares. Durante el gobierno de Raisi, tuvimos la muerte de Mahsa Amini. Al principio dijeron que había sido golpeada y había muerto, pero más tarde, cuando se publicó la grabación, no había indicio alguno de violencia, ni tampoco apareció nada en la autopsia. Pero ya era demasiado tarde. La gente ya estaba protestando. Mucha gente, significativamente más de la que vimos cuando la comunidad empresarial salió a las calles. No fue enorme, pero sí mayor. Y entonces ocurrió lo mismo. Al cabo de un día más o menos, comenzó la infiltración. Viste a esos jóvenes con máscaras entrando, muy violentos, atacando a la policía, a los edificios, a los bancos, a las agencias gubernamentales, a las tiendas, obligándolos a cerrar e intimidando a la gente. Básicamente esto es una repetición de aquello, pero mucho más débil por dos razones. Una es que la gente recuerda lo que ocurrió entonces y no le gusta la violencia. La segunda es que en aquel momento hubo una explosión emocional repentina porque, cuando murió aquella joven, circularon rumores, falsos rumores, de que había sido golpeada hasta la muerte, y eso indignó a mucha gente. Esta vez, la cuestión tiene que ver con la devaluación de la moneda. Y es algo que hemos estado experimentando durante unos 40 años, desde que Estados Unidos empezó a imponer sanciones y tuvimos la guerra. Ocurre porque Irán tiene una economía sancionada. Así que los mecanismos con los que el gobierno afronta los problemas económicos son tales que se ve obligado a imprimir dinero. Y cuando imprimen dinero, intentan mantener la moneda estable, pero de repente fracasan y sufrimos una caída del 30% o del 20%. O si ocurre algún acontecimiento importante, como cuando Obama aplicó por primera vez las sanciones de máxima presión,
Tuvimos una caída muy repentina de la moneda. Cuando Trump lo reactivó, también tuvimos una gran caída de la moneda. Así que esto no es nuevo. Y por tanto, es algo desagradable. Hace que la gente se sienta descontenta, inquieta a los empresarios. Pero no es una sorpresa, no es como si fuera la primera vez que ocurre. No sé cuánto cayó, quizá un 20 o 30%, no estoy seguro. Hemos tenido caídas mayores que esa. Pero en cualquier caso, hay quejas legítimas y luego infiltración. Ese es el problema. Y eso lo hace muy difícil para el gobierno, porque por un lado, deberíamos tener a la gente en las calles protestando por sus quejas. Pero por otro lado, tenemos constantemente injerencia extranjera. Por ejemplo, hace 3 o 4 años, durante el movimiento Mujer, Vida, Libertad, muchas de las personas que fueron detenidas enviaban sus grabaciones al extranjero o recibían órdenes desde fuera para ir a ciertos lugares y atacar edificios concretos. También recibían dinero a través de Bitcoin. Muchos de ellos ni siquiera se conocían entre sí. Simplemente les decían, ve a este lugar, te encontrarás con otras 4 personas y todos aparecían allí. Estaba bien organizado. Este modelo es muy parecido a lo que vimos entonces. Pero como he dicho, la gente ahora es más escéptica que hace 3 o 4 años, porque recuerdan lo que ocurrió. Además, la caída de la moneda no es un asunto emocional tan grande ni tan repentino. Es un asunto serio. Afecta al bienestar de todos en Irán, al menos de personas como yo, que somos empleados del gobierno. A los empresarios ricos no les afecta, o al menos a los empresarios adinerados. No todos los empresarios son ricos, pero a los que sí lo son, no les afecta. Irónicamente, suelen ser los más críticos en las discusiones y debates sobre Irán. Son muy ricos, pero no creo que esto vaya a beneficiar a Estados Unidos. Creo que existe un error de cálculo importante y prolongado sobre Irán. Y una de las razones es que básicamente creen en su propia propaganda. Creen en esos iraníes que trabajan para ellos y dicen lo que hay que decir. Así que están constantemente pensando que Irán es una especie de, bueno, como siempre lo llaman, régimen. Por tanto, no es realmente legítimo, no es normal y en consecuencia no durará. Cada vez que hay algún signo de agitación, lo interpretan como prueba de su inminente desaparición e intentan impulsar esa narrativa. En Europa, se ven manifestaciones mucho más grandes contra el genocidio en Gaza. Se ve brutalidad policial en las calles allí, sin que haya violencia por parte de la gente. Pero eso está bien. Pero en el caso de Irán, si ves a alguien usando, no sé, un cuchillo o una piedra para golpear a un agente de policía en la cabeza, de alguna manera eso se considera legítimo e incluso se anima a hacerlo. Cuando ves a BBC Persian, que está financiada por el Estado, o a Iran International, financiada probablemente por el Mossad u otros medios de comunicación, están fomentando la violencia. Intentan crear miedo y hacer que los iraníes piensen que en todas partes es peligroso, lo cual no es cierto. Pero al final, cuando la gente se detiene y observa el panorama general, se vuelve más escéptica respecto a Occidente. Y eso hace que el presidente y el liderazgo también sean más escépticos. Así que lo que él hará... ¿Me oyes? Sí. Ahora mismo, sí. Can you hear me? Yeah, right now, yeah. Okay. So instead, what the president, when he was De acuerdo. Así que en cambio, cuando el presidente fue elegido, habló de intentar encontrar algún tipo de solución con Estados Unidos, algún tipo de acuerdo con Estados Unidos. Pero lo que ha recibido a cambio ha sido más tensión, guerra y matanza. Los ataques estadounidenses e israelíes mataron a 1,000 iraníes, muchos niños, muchas mujeres. Así que se ha inclinado hacia China, hacia Rusia, hacia otros países. Como dijo Chaz antes, eso no va a ayudar, porque Irán no va a caer. No hay la menor posibilidad de que haya inestabilidad. Pero lo que sí hace es generar más escepticismo hacia Occidente. Y en última instancia, muchas de estas personas que están
Quiero decir, Irán, por cierto, también lo hace. Si observas a los israelíes que fueron arrestados por, supongo, pero estoy bastante seguro de que así funciona. Se comunican con iraníes a través de las redes sociales y probablemente reciben dinero también por ese medio. Y eso es exactamente lo que los estadounidenses e israelíes están haciendo dentro de Irán. Pero en el caso de Irán, algunos de ellos probablemente llevan a cabo labores de espionaje, estoy seguro de que sí, mientras que otros son enviados para provocar disturbios en las calles. Y de nuevo, con fines propagandísticos, puede servir durante unos días, pero al final no va a desviar la atención de Gaza ni va a socavar al Estado iraní. Creo, Nima, que mencionaste la disparidad entre lo que estás observando en Irán y lo que se informa en los medios de comunicación tradicionales y en cierta medida en las redes sociales fuera de Irán. Y creo que es justo decir que vivimos en una época en la que nada es verdad y todo es plausible. La manipulación de las narrativas mediáticas, ya sea en los medios tradicionales o en las redes sociales, es omnipresente. Está en todas partes y la vemos en todos los contextos. En el caso de Gaza, hemos visto un intento de hacer lo que decía Groucho Marx. ¿A quién vas a creer? ¿A tus propios ojos o a lo que yo te diga? Y lo que se nos dice es que no hay genocidio, que hay abundante comida y que Hamas actúa ilegalmente, aunque tiene derecho, según el derecho internacional, a resistir violentamente la ocupación. Vemos lo mismo con Ucrania. Ucrania está ganando. No, no lo está. Y Ucrania no atacó Novgorod ni las instalaciones presidenciales allí, pero sí lo hizo. Así que ahora hay una larga historia de los medios de comunicación tradicionales en Occidente y también de las redes sociales, siendo utilizados para apoyar narrativas convenientes. Y creo que Mohammad tiene razón. Este hábito se ha extendido a otros lugares. No se limita a Occidente. Pero en el caso de Irán, sospecho que hay personas en Irán que son naturalmente violentas y no necesitan el estímulo de extranjeros para hacerlo. Pero también hay personas que son explotadas, reciben instrucciones y dinero y son alentadas a actuar con violencia. Y sé que en el caso de Irán, la violencia ha incluido múltiples asesinatos de políticos, científicos e ingenieros iraníes. Y está claro que esto ha sido producto de agencias de inteligencia, casi exclusivamente las de Israel, aunque quizá también de otras. Así que también quiero decir que en el caso de Siria, que mencionó Mohammad, no fueron las sanciones las que funcionaron, aunque sin duda desempeñaron un papel. Hubo una operación militar de entrenamiento de fuerzas yihadistas por valor de $5,000 millones. No comparto el desprecio general hacia los yihadistas, porque sé que la yihad tiene bastantes significados, pero sí hacia los extremistas, uno de los cuales es ahora el presidente de Siria. Esta es una persona que aparece en vídeo decapitando a gente, y aún así ahora es bienvenida en el despacho oval, examinada en las Naciones Unidas en Nueva York, y así sucesivamente. Así que creo que la operación encubierta en Siria fue de múltiples capas y facetas, y no se puede atribuir la caída del gobierno de Assad en Damasco solo a las sanciones. Añadiría que el propio gobierno de Assad, en cierto modo, fue su peor enemigo debido a su mala conducta en varios frentes y a su incompetencia. Así que aquí estamos. Pero creo que, ya sabes, Persia ha existido durante varios miles de años y no espero que desaparezca pronto. Y ya ves, ahí está la paradoja. No es una paradoja en Oriente Medio en particular, ni en Asia Occidental. Pero en Europa, ya sabes, tenemos todas esas predicciones de Kaja Kallas y otros, que sería maravilloso si la Federación Rusa se desintegrara en pequeños países que pudiéramos manipular más fácilmente, cuando el verdadero peligro es que la UE se desintegre y que la OTAN se desintegre. Y toda la propaganda que parece sugerir lo contrario realmente no tiene mucha credibilidad. Así que no estoy seguro, Mohammad, de hasta qué punto el intento de explotar el descontento en Irán tendrá realmente un efecto en Irán,
o incluso en la región, porque creo que la gente es bastante escéptica en todas partes ahora respecto a este tipo de informaciones.